Me llamo Ana, tengo 28 años, y hace 3 meses me quitaron a mi hija Lucía de 5 años. Todo por las mentiras de mi suegra Victoria, la respetada asistente ejecutiva del magnate empresarial Ricardo Mendoza. El juez ha tomado su decisión. Celebró victoria ese día fatal en los juzgados. La custodia total es para Javier. Es obvio que una mesera no puede criar adecuadamente a una niña. Observé impotente cómo mi pequeña Lucía lloraba mientras se la llevaban. Mi ex esposo Javier ni siquiera me miró, demasiado ocupado sonriendo junto a su nueva novia, una doctora que su madre había elegido para él. Mami, no quiero ir, sollozó Lucía, estirando sus bracitos hacia mí. Es lo mejor, cariño, intervino Victoria, apartándola. Tu madre necesita mejorar su situación. Lo que Victoria no sabía era que mi situación como mesera era temporal. Había estado investigando durante meses, buscando respuestas sobre mi verdadero padre, y el rastro me había llevado directamente a su jefe, Ricardo Mendoza. Todo comenzó hace 6 meses, cuando encontré una vieja carta mientras limpiaba el apartamento de mi madre recientemente fallecida. La carta revelaba que mi verdadero padre no era el hombre que me había criado, sino Ricardo Mendoza, con quien mi madre había tenido una relación años antes de mi nacimiento. Tu padre nunca supo de ti, decía la carta. Me alejé cuando descubrí que estaba embarazada. Era joven, asustada, y él estaba comprometido con otra mujer. Pero guardé todas las pruebas, por si algún día las necesitabas. Adjunto a la carta había fotos, cartas de amor, y lo más importante, resultados de pruebas de ADN que mi madre había realizado en secreto años atrás. Conseguí el trabajo de mesera en el restaurante del Hotel Mendoza Plaza específicamente para estar cerca de él, para observarlo, para entender al hombre que era mi padre sin que él lo supiera. Otra vez mirando a los clientes VIP, me regañó mi supervisora mientras yo servía en el área ejecutiva, donde Ricardo Mendoza solía almorzar. Lo siento, murmuré, pero no podía evitarlo. Cada vez que lo veía, notaba más parecidos, el mismo color de ojos, la misma forma de sonreír, incluso el mismo gesto de tocarse la barbilla cuando pensaba. Victoria frecuentaba el restaurante con él, siempre tratándome con ese desdén especial que reservaba para el personal de servicio. La ironía de que estuviera menospreciando a la hija de su jefe me daba fuerzas para soportar sus desprecios. Ana, me llamó mi amiga y compañera mesera María una tarde, tu ex-suegra está pidiendo hablar con el gerente. Dice que la atendiste mal. Era otra de sus tácticas para hacerme la vida imposible. Desde que Javier y yo nos divorciamos hace 1 año, Victoria había estado intentando destruir cada aspecto de mi vida. No pueden despedirte por esto, me aseguró María mientras yo me dirigía a la oficina del gerente. Eres la mejor mesera que tenemos. Pero Victoria era poderosa en el hotel. Como asistente ejecutiva de Ricardo Mendoza, su palabra tenía peso. Lo siento, Ana, dijo el gerente con genuino pesar. La señora Valencia insiste en que seas reasignada a la cocina. Acepté el cambio sin protestar. Necesitaba mantener este trabajo, estar cerca de Ricardo Mendoza. Porque en 3 días, cuando cumpliera 29 años, planeaba revelarle la verdad. Lo que no esperaba era que Victoria usara este incidente en mi contra. Ben, dijo en la siguiente audiencia de custodia. Ni siquiera puede mantener un trabajo como mesera. ¿Cómo puede criar adecuadamente a una niña? El juez, impresionado por los testigos respetables que Victoria había reunido, falló a su favor. La custodia total fue otorgada a Javier, con visitas supervisadas para mí cuando mejorara mi situación. Esa noche, mientras lloraba en mi pequeño apartamento, recibí una llamada inesperada. Ana Torres, una voz familiar preguntó. Sí. Soy Carmen, la esposa de Ricardo Mendoza. Necesito hablar contigo urgentemente. Mi corazón se detuvo. ¿Había descubierto la verdad? Es sobre tu madre, Elena Torres. Trabajó para nosotros hace años, y creo que hay algo que necesitas saber. Acordamos reunirnos al día siguiente en una cafetería discreta. Lo que no sabía en ese momento era que esta reunión cambiaría todo. Mientras me preparaba para dormir, miré la última foto que tenía con Lucía, tomada en su último día de preescolar. Pronto, mi amor, susurré. Mamá va a arreglar todo. Mi teléfono sonó con un mensaje de Victoria. Espero que estés feliz en la cocina. Es donde perteneces. Sonreí suavemente.
Si ella supiera que la persona a quien tanto despreciaba era la hija de su jefe, la heredera legítima del Imperio Mendoza. Pero lo sabría pronto. Todos lo sabrían. La cuenta regresiva había comenzado. La cafetería que Carmen había elegido estaba en un barrio tranquilo, lejos de las miradas indiscretas del círculo social de los Mendoza. Llegué temprano, nerviosa, con el sobre de documentos que mi madre había dejado. Carmen Mendoza era una mujer elegante de unos 50 años, con una presencia que comandaba respeto sin necesidad de ostentación. La reconocí inmediatamente cuando entró. Ana, me saludó con una sonrisa cálida que me tomó por sorpresa. Gracias por venir. Nos sentamos, y después de ordenar café, ella sacó un sobre similar al mío. Supongo que te preguntarás por qué te llamé, comenzó. Hace una semana, mientras organizaba viejos documentos, encontré esto. Me mostró una fotografía. En ella, mi madre, joven y radiante, estaba junto a Ricardo Mendoza en lo que parecía una fiesta de la empresa. Tu madre era más que una empleada para Ricardo, dijo suavemente. Lo sé todo, Ana. Siempre lo supe. Mi taza de café tembló en mis manos. ¿Todo? Sí. Sobre la relación que tuvieron, sobre tu existencia. Elena me lo confesó antes de renunciar. Pero, ¿por qué no dijiste nada? Carmen suspiró. Ricardo estaba devastado cuando Elena desapareció. Yo estaba embarazada de nuestro primer hijo en ese momento, y ella me prometió que se mantendría alejada para no causar problemas. Mi padre. ¿Ricardo sabe sobre mí? No. Elena me hizo prometer que no le diría. Pero ahora que ella ya no está, y después de ver lo que Victoria te está haciendo. Me sorprendí. ¿Sabes sobre eso? Por supuesto. Victoria no para de presumir cómo puso en su lugar a una mesera. Es insoportable. En ese momento, mi teléfono sonó. Era un mensaje de María. Victoria está aquí. Está diciendo a todos que pronto será promovida a directora de recursos humanos. Carmen vio mi expresión. Ah, sí. Victoria ha estado manipulando a Ricardo para conseguir ese puesto. Lo que ella no sabe es que yo soy la verdadera dueña del 51% de las acciones de la empresa. Me mostró más documentos, correos electrónicos, informes financieros, evidencia de cómo Victoria había estado manipulando información para su beneficio. He estado recopilando evidencia de sus abusos de poder durante meses, explicó Carmen. Pero necesitaba algo más contundente para convencer a Ricardo. ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque mañana es la reunión anual de accionistas. Victoria presentará su candidatura para el puesto de directora. Y creo que es el momento perfecto para que la verdad salga a la luz. Mi corazón latía con fuerza. ¿La verdad sobre? Sobre todo, Ana. Sobre quién eres realmente, sobre los abusos de Victoria, sobre cómo usó su posición para quitarte a tu hija. En ese momento, recibí otro mensaje. Era una foto de Victoria y Javier llevando a Lucía a algún lugar. La estamos llevando a un internado, decía el mensaje. Así no tendrás que preocuparte por las visitas supervisadas. Las lágrimas nublaron mi visión. Carmen gentilmente tomó mi mano. ¿El internado Palmer?, preguntó. Asentí. Es propiedad de nuestra empresa. Una palabra mía y no podrán inscribirla. ¿Me ayudarías con eso? Ana, no solo voy a ayudarte con eso. Voy a ayudarte a recuperar a tu hija y a poner a Victoria en su lugar. Pasamos las siguientes horas planeando. Carmen tenía todo documentado, los abusos de poder de Victoria, sus manipulaciones, incluso evidencia de cómo había influido indebidamente en el juez de mi caso de custodia. La reunión es mañana a las 10 de la mañana. Dijo Carmen mientras nos despedíamos. Victoria ha invitado a toda su familia para presumir su promoción. Incluso convenció a Ricardo de permitir que Javier presente uno de los informes financieros. Estaré allí, respondí. Aunque Victoria me degradó a la cocina. Carmen sonrió. Oh, no te preocupes por eso. Como esposa del dueño, acabo de solicitar específicamente que tú seas la mesera principal en la reunión. Esa noche, mientras preparaba mi uniforme, recibí una última foto de Lucía. Estaba llorando frente al internado. Última oportunidad, escribió Victoria. Renuncia a tus derechos de visita y te permitiré enviarle cartas en Navidad.
Miré los documentos sobre mi mesa, las pruebas de ADN, las cartas, las fotos, la evidencia recopilada por Carmen. Mañana, Victoria aprendería que había cometido el peor error de su vida al subestimar a solo una mesera. Pronto, mi amor, susurré a la foto de Lucía. Mamá va a arreglar todo mañana. El día siguiente no solo cambiaría mi vida, sino que pondría a cada persona exactamente en el lugar que merecía estar. Y Victoria, bueno, ella estaba a punto de servir su última taza de veneno. La sala de conferencias del Hotel Mendoza Plaza estaba llena a las 9:45 de la mañana. Victoria se pavoneaba en su traje nuevo, saludando a los ejecutivos mientras presumía sobre su inminente promoción. ¿Dónde está esa incompetente mesera?, la escuché murmurar a su asistente. Específicamente solicité que no fuera ella quien sirviera hoy. Lo siento, señora, respondió el gerente, pero la señora Mendoza insistió. Entré empujando mi carrito de servicio, donde además de café y pastelillos, llevaba un sobre con todos los documentos que cambiarían nuestras vidas. Tú, siseó Victoria. ¿Cómo te atreves? Buenos días, señora Valencia, saludé con una sonrisa serena. Café. En ese momento, Ricardo y Carmen Mendoza entraron a la sala. Victoria inmediatamente cambió su expresión a una de dulzura artificial. Señor Mendoza. Justo estaba revisando mi presentación para el nuevo puesto. Ricardo asintió distraídamente, pero noté que Carmen me guiñó un ojo mientras tomaban sus asientos. Javier llegó poco después, sosteniendo la mano de su novia doctora. Se detuvo en seco al verme. ¿Qué hace ella aquí?, le susurró a su madre. No te preocupes, respondió Victoria lo suficientemente alto para que yo escuchara. Me encargaré de ella después de la reunión. La reunión comenzó puntualmente a las 10 de la mañana. Mientras servía café, escuchaba a medias las presentaciones y reportes financieros. Y ahora, anunció el secretario, la señora Victoria Valencia presentará su candidatura para el puesto de directora de Recursos Humanos. Victoria se levantó, radiante. Gracias a todos. Como saben, he servido fielmente a esta empresa durante 15 años. Disculpe, interrumpió Carmen suavemente. Antes de continuar, hay un asunto familiar que debemos abordar. Victoria parpadeó confundida. ¿Familiar? Sí, Carmen sonrió. Ricardo, cariño, ¿recuerdas a Elena Torres? El rostro de mi padre cambió visiblemente al escuchar el nombre de mi madre. Por supuesto. Era una de nuestras mejores empleadas. Desapareció hace 29 años. 29 años y 9 meses, para ser exactos, corrigió Carmen, mirándome significativamente. Victoria, sintiendo que algo estaba mal, intentó retomar el control. Disculpen, pero mi presentación. Un momento, Victoria, la interrumpió Carmen. Ana, querida, ¿podrías acercarte? Dejé mi carrito y caminé hacia el frente de la sala. Ricardo me miraba con una expresión extraña, como si estuviera viendo un fantasma. Esos ojos, murmuró. Los mismos que los tuyos, cariño, dijo Carmen suavemente. Elena se fue porque estaba embarazada. De tu hija. El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria parecía que iba a desmayarse. ¿Qué? ¿Qué está diciendo?, balbuceó Ricardo. Saqué los documentos de mi sobre. Mi madre dejó esto antes de morir. Pruebas de ADN, cartas, fotos, todo. Ricardo tomó los documentos con manos temblorosas. Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocer la letra de mi madre. ¿Por qué no me lo dijo?, susurró. Porque estabas comprometido, respondí suavemente. No quería complicar tu vida. Victoria, recuperando la voz, intentó intervenir. Esto es ridículo. Es obviamente un intento de esta mesera por conseguir dinero. ¿Cómo tú lo has estado haciendo, Victoria?, contraatacó Carmen, proyectando documentos en la pantalla. ¿Quieres que hablemos de cómo has estado manipulando información para tu beneficio? ¿O de cómo usaste tu posición para influir en un caso de custodia? Javier se puso pálido. Mamá, ¿de qué está hablando? Oh, no lo sabías, continuó Carmen. Tu madre falsificó reportes para hacer que Ana pareciera una madre incompetente. Incluso sobornó al juez de familia. Eso es mentira, gritó Victoria.
Tenemos las pruebas, respondí, entregando más documentos. Incluidos los correos electrónicos donde planeas enviar a mi hija a un internado sin mi consentimiento. Ricardo, que había estado en silencio leyendo las cartas de mi madre, finalmente habló. Todo este tiempo, tuve una hija. Y tú, miró a Victoria con furia, has estado atormentándola. Señor Mendoza, puedo explicarlo. ¿Explicar qué?, la interrumpió Carmen. ¿Cómo abusaste de tu poder para destruir la vida de la hija de tu jefe? ¿Cómo planeabas usar tu nuevo puesto para seguir manipulando las cosas a tu favor? Victoria se derrumbó en su silla. Javier parecía estar en shock. La custodia, murmuró. Mamá, ¿manipulaste el caso de custodia? Por supuesto que lo hizo, respondí. ¿Nunca te preguntaste por qué el juez ignoró todos los reportes positivos de la escuela de Lucía? ¿Por qué desestimó el testimonio de sus maestros sobre lo bien cuidada que estaba? Ricardo se puso de pie. Como presidente de esta compañía, exijo la renuncia inmediata de Victoria Valencia. Y como padre, quiero conocer a mi nieta. Victoria intentó una última jugada desesperada. No pueden hacerme esto. He dedicado mi vida a esta empresa. Y has usado esa posición para destruir la vida de otros, respondió Carmen. La policía está esperando afuera para hablar contigo sobre el soborno al juez. Las puertas se abrieron, y 2 oficiales entraron. Victoria fue escoltada fuera de la sala, sollozando y gritando amenazas. Javier se acercó a mí. Ana, yo, no tenía idea. Mamá me dijo que eras negligente, que... Ahórratelo, lo interrumpí. Un buen padre habría investigado por sí mismo, no habría confiado ciegamente en las mentiras de su madre. Ricardo se acercó tímidamente. Ana, sé que es tarde, pero... Lo miré, viendo en sus ojos el mismo dolor y arrepentimiento que sentía en mi corazón. Nunca es tarde para ser familia, respondí suavemente. 3 horas después, estaba en el internado Palmer, con Ricardo y Carmen a mi lado. Cuando Lucía me vio, corrió hacia mí gritando, «Mami». La abracé con fuerza, lágrimas corriendo por mis mejillas. Te dije que mamá arreglaría todo. ¿Quiénes son ellos?, preguntó, mirando curiosa a Ricardo y Carmen. Ellos son tus abuelos, mi amor. Y tienen muchos años de amor que compensar. En las semanas siguientes, mi vida cambió dramáticamente. El caso de custodia fue reabierto y, con la evidencia de la manipulación de Victoria, obtuve la custodia completa. Victoria fue acusada de soborno y falsificación de documentos. Javier, avergonzado por su papel en todo esto, acordó un régimen de visitas razonable. Ricardo y Carmen me ayudaron a reubicarme en un hermoso apartamento cerca de ellos, y comencé a trabajar en la empresa, esta vez en una posición ejecutiva. Pero lo más importante fue ver a Lucía florecer, amada no solo por su madre, sino por unos abuelos que estaban determinados a compensar el tiempo perdido. Una tarde, mientras tomábamos café en la oficina que una vez fue el dominio de Victoria, Carmen me sonrió. ¿Sabes? Victoria siempre decía que eras solo una mesera. Pero resulta que eras mucho más. Eras una madre luchando por su hija, una hija encontrando su camino a casa, y la prueba viviente de que el amor y la verdad siempre prevalecen. Miré por la ventana, donde podía ver a Lucía jugando en el jardín del hotel con Ricardo. Y resulta, respondí, que a veces la mejor venganza no es servir el café, sino servir justicia. Gracias por ver. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.